Noticia de última hora. El más informado. Nos informan desde la Universidad Popular del Cesar que los estudiantes del Grupo 01 de Hacienda Pública desconocen totalmente el tema del Plan Nacional de Desarrollo, situación que es totalmente lamentable para el futuro del país. Por lo que desde el noticiero El Más Informado, junto con el canal El Jurista, hemos decidido todos los viernes a las 10 de la mañana otorgarles un programa informativo para que conozcan el tema que empieza desde ahora. Bienvenidos a ¿Qué es lo que no sabes? Con Isabela Contreras. Nuestras estadísticas evidencian que los estudiantes realmente no conocen lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se preocupen porque con la intervención de nuestros invitados especiales para el programa de hoy, todas sus dudas quedarán resueltas y serán unos expertos en el tema. Pero ¿quién mejor que su presentadora favorita para guiarlos en este tema? Según el DNP, es decir, el Departamento Nacional de Planeación, que es quien nos suministra la información para este programa que hemos dedicado a su información, el Plan Nacional de Desarrollo es un documento que sirve como base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente a través de su equipo de gobierno, siendo su elaboración, socialización, seguimiento y evaluación responsabilidad directa también del Departamento Nacional de Planeación. Pero también podemos decir que es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos de gobierno, permitiendo así una subsecuente evaluación de su gestión, cosa que hace este documento muy importante. Este suele ser diseñado de una forma participativa, incorporando las opiniones y necesidades de la ciudadanía, además de distintos actores sociales. El ámbito de aplicación del Plan Nacional de Desarrollo incluye todos los niveles y sectores del país, asegurándose así que todas estas políticas y los proyectos beneficien tanto a la generalidad del país, pero también a los territorios. Pero podemos dividir su ámbito de aplicación en tres aspectos. El primer aspecto es el territorial y básicamente esto se aplica a nivel nacional, regional y local, enfocándose en cubrir las necesidades de cada área. Pero esto es un tema que no tocaremos en este programa, sino en uno próximo. A nivel sectorial, que es que cubre distintos sectores sociales, como puede ser, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad, entre otros. Y el tercer y último aspecto es el institucional, por medio del cual se busca fortalecer las capacidades de las instituciones públicas encargadas de aplicar estas políticas públicas y desarrollar los proyectos. Ahora ya tienen una mayor idea. Pero llamemos a nuestra especialista en Derecho Constitucional, la doctora Angie Mora, para que nos amplíe más la información de acuerdo a lo que establece nuestra cúspide de la pirámide de Kelsen, la Constitución Nacional. Nuestra Constitución establece en el artículo 339 que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. En la parte general se señalan los propósitos y los objetivos nacionales a largo plazo, las metas y las prioridades de las acciones estatales a mediano plazo, las estrategias y las orientaciones de las políticas en materia económica, social y ambientales que serán adoptadas por el Gobierno Nacional. El Plan de Inversiones Públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión nacional y las especificaciones de los recursos financieros requeridos para su ejecución dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Lo que el artículo establece como constitutivo también lo encontramos en el artículo 5 y 6 de la Ley 152 de 1994. El plan en su parte general contendrá, primero, los objetivos nacionales y sectoriales de las acciones estatales a mediano y largo plazo, según un diagnóstico de su economía y de sus principales grupos y sectores sociales. Segundo, las metas nacionales y sectoriales de las acciones estatales a mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismos para lograrlos. Tercero,
las estrategias y las políticas en materia económica, sociales y ambientales que guiarán las acciones del Estado para alcanzar sus objetivos. El señalamiento en forma, medios e instrumentación de vinculación y armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, municipal, departamental, distrital y las entidades territoriales indígenas con las entidades territoriales constituidas bajo las normas constitucionales vigentes. El plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional contendrá, primero, la proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y armonización con los planes de gastos públicos. Segundo, la descripción de los principales programas y subprogramas con la indicación de sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos de inversión prioritaria. Tercero, los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán los costos de los programas más importantes contemplados en la parte general. Cuarto, la especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución. Que ya saben, Gobierno Nacional, esta abogada los vigilará desde muy cerca para que cumplan con todo lo que dice nuestra Constitución Nacional. Gracias, Angie, por tu intervención. Pero bueno, ahora pasemos con nuestra especialista en la Ley 152 de 1994, Yorianis. Pero antes de eso, pasemos al dato del día. Presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuestos plurianuales la proyección de costos y fuentes de financiación de los principales programas y proyectos de inversión pública cuando estos requieran más de una vigencia fiscal para su ejecución. Cuando en un sector de inversión pública se hayan iniciado proyectos antes de otros, inicialmente se deberá garantizar la financiación de los primeros proyectos que se hubiesen realizado o iniciado, hablando de proyectos a largo plazo. Hola, hola, les habla Yorianis Martínez González y en el día de hoy les estaré hablando del PND, puesto que en nuestra Constitución Política de Colombia del 1991, en el artículo 339 al 342, nos explica taxativamente qué es el Plan Nacional de Desarrollo y en qué consiste. Pues atendiendo a estos artículos, surgió la necesidad de que se desglosara en la Ley 152 del año 1994, la cual nos explica más a profundidad qué contiene esta ley, y puesto que dicho legislador pidió la correspondiente ley orgánica, que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, para que, además de regular ese ejercicio legislativo sobre la materia, también esa parte administrativa accionara o ejecutara de la mejor manera posible, siguiendo los parámetros de la ley ya mencionada. La presente ley tiene como propósito establecer esos procedimientos y esos mecanismos para la elaboración, la aprobación, la ejecución, la evaluación, el seguimiento y el control de estos planes de desarrollo. Y también esos aspectos que aparecen contemplados en el artículo 342 de nuestra Constitución Política de Colombia. Cabe resaltar que aparte de estos artículos que aparecen en la Constitución Política de Colombia y en esa ley 152 del año 1994, existen otras normas constitucionales, las cuales se refieren al Plan Nacional de Desarrollo. Pero se preguntarán, ¿cuál es ese ámbito de aplicación? Esta ley orgánica debe aplicarse en la nación, en las entidades territoriales y en todos esos organismos públicos de orden social. La Ley Orgánica 152 de 1994 tiene unos principios generales. Primero tenemos el principio de la autonomía. Esto quiere decir que la nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones en materia de planificación con estricta sujeción, óigase bien, con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la ley. Seguidamente tenemos la ordenación de competencias. ¿Qué es la ordenación de competencias? Pues en este contenido de los planes de desarrollo se tendrán en cuenta la complementariedad y la subsidiariedad de ello.
Después tenemos el principio de coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esas autoridades de planeación de orden social, generalizando regional, y las autoridades territoriales deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre estos. Después tenemos el principio de consistencia. Tiene un fin y es asegurar la estabilidad de la macroeconomía, la estabilidad de esa macroeconomía y financiera. Después tenemos el principio de prioridad del gasto público social. Con este principio queremos decir, o quiere decir la ley orgánica, que para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la nación y de esas entidades territoriales, se deberá tener como criterio especial en la distribución territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas insatisfechas. Después tenemos el principio general que acarrea con la continuidad. ¿Cómo así que con la continuidad? Sí, este tiene un fin y es asegurar la ejecución. Seguimos con el principio de participación. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio quiere decir participación durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo. Las autoridades de planeación velarán por que se haga efectivo el procedimiento. Después tenemos el principio de sustentabilidad ambiental. Deberán considerar en sus estrategias, programas y proyectos criterios que le permitan estimar los costos ambientales y con esto sus beneficios para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. Después tenemos el principio de desarrollo armónico de las regiones. Este principio tiene que ver mucho con este plan de desarrollo, puesto que existe una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios como factores básicos. Después tenemos el principio de proceso de planeación. ¿Cómo así que de proceso de planeación? Sí. Este proceso de planeación establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, toda vez que la formulación, la aprobación, la ejecución y el seguimiento y también la evaluación se dé posterior a ese plan de desarrollo. Después le sigue el principio de eficiencia. Bueno, este principio es sumamente importante porque esas estrategias, esos programas y esos proyectos que van dentro de ese plan de desarrollo deben ser factibles, pues según las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas. También tenemos el principio de viabilidad. Este principio es en cuanto a la capacidad de administración y ejecución de los recursos financieros a los que es posible acceder. Seguidamente está el principio de coherencia. Bueno, este principio generalmente busca que esos programas y esos proyectos de desarrollo deben tener una relación efectiva que sea congruente a las estrategias y objetivos establecidos en la ley. El principio de la conformación de los planes de desarrollo, de conformidad con lo expuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, los planes de desarrollo de niveles nacional y territorial estarán conformados por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para estos efectos de la elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar coherencia y complementariedad en su colaboración, la nación y las entidades territoriales deberán mantener actualizados bancos de programas y bancos de proyectos. A continuación, tenemos la concurrencia. La concurrencia se da cuando dos o más autoridades de planeación
deban desarrollar múltiples actividades en conjunto hacia un propósito en común, que tengan un mismo fin, que se dirijan hacia hacia una misma actividad en común. También tenemos la complementariedad. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio acarrea todas esas competencias en materia de planeación dispuesto en las autoridades que entren a actuar colaborando con otras autoridades dentro de su órbita funcional, óigase bien, dentro de su órbita funcional, con el fin de que el desarrollo de aquellas tengan plena eficacia. Bueno, esto ha sido todo, espero hayan entendido. En el fondo tengo una imagen que está la mayoría de los principios generales. A continuación le van a explicar otros temas muy específicos que están regidos en la Ley 152 de 1994. Chao, chao, ha sido un gusto. Siguiendo con nuestro programa, contamos con un invitado muy especial con el que entablaremos una llamada desde España, donde realiza un proyecto de investigación muy importante, el doctor José Milciades. Te escuchamos, José Milciades. Se elabora el Plan Nacional de Desarrollo. La Ley 152 de 1994 es la que faculta al presidente para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Plan Nacional de Desarrollo es la ruta de navegación que tiene el presidente durante los 4 años. ¿Y cómo se llega a una formulación inicial? El presidente, después de su posesión, tiene 6 meses para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, partiendo en que tiene que ser presentado al Congreso de la República para su respectiva aprobación. ¿Y qué se busca con esto, con el Plan Nacional de Desarrollo? Lo que se busca es llegar a las regiones más apartadas y tenerlas en cuenta dentro del desarrollo económico, social del país. ¿Cómo el presidente coordina con el Departamento Nacional de Planeación, que es el encargado de reunir todos los ministerios para llevar a cabo dicho Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué? Porque el Departamento Nacional de Planeación es quien da toda la asesoría para que el presidente elabore un buen plan nacional de desarrollo a través del COMPES, que es el Consejo Nacional de Política y Economía Social, con el simple hecho de asesorar al presidente, ojo, también a quien él designe para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Esto involucra muchas cosas jurídicas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, las entidades territoriales que van en coordinación con planeación y la Presidencia de la República para la elaboración de dicho plan. ¿Qué más lleva este Plan Nacional de Desarrollo? Un estudio minucioso a través del CONFIS, con políticas fiscales y todo esto, con su aprobación y una asesoría del Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que también asesora en esto jurídicamente. Cuando ya es presentado durante los 6 meses el proyecto de cómo se elabora el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente dispone de unos tiempos para, a través que el COMPES hace los estudios, en el cual puede hacer enmiendas, corregir con todo esto, para que el presidente elabore un buen plan de ejecución nacional a nivel nacional. Una vez presentado ya todos los 6 meses, a más tardar en febrero, el presidente, si el COMPES no aprueba o el Congreso surte todos los efectos, el presidente ya puede presentar este Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la República con todas las enmiendas y correcciones que pudo haber hecho el CONFIS, el COMPES, para que sea aprobado. Ya esto es la última instancia. Le agradecemos al doctor José Milciades su tiempo para estar en nuestro programa. Luego de este corte comercial seguimos
con nuestra experta Luisa, quien nos hablará sobre los procedimientos, ciertos procedimientos que se requiere para la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Hablaremos de cómo se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Coméntanos, Luisa. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, luego de darse todo con relación a su elaboración, sigue el proceso para su aprobación. Esto conforme a la ley IBIDEN desde el artículo 20 hasta el artículo 25. Inicialmente se parte de que es el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien se encarga de proponer este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la República. En el Congreso de la República se llevará a cabo el primer debate en donde específicamente se encargan de decidir, pero primero de debatir ante las comisiones de asuntos económicos, donde esto será dentro de un término improrrogable de 45 días. Cada una de estas cámaras van a debatir y van a decidir en sesiones conjuntas. Luego de este se lleva a cabo lo que es el segundo debate, siempre y cuando se presente un informe de ese primer debate. Cuando se presente un informe de ese primer debate, se da lo que es, se debate y se decide ante esas cámaras de las comisiones de asuntos económicos también, todo en relación a este proyecto, en donde también se va a debatir y se va a decidir dentro de un término de 45 días, en donde será también improrrogable. Aquí, durante estos dos periodos, tanto en el primero como en el segundo debate, se va a llevar a cabo es el análisis que va a realizar el director nacional de planeación. Este va a brindar asesorías al Congreso de la República con el objetivo de que de datos, informes y explicaciones que sean indispensables para poder analizar de una forma correcta el Plan Nacional de Desarrollo. Pero en este caso sería el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. El presidente, si lo llega a considerar conveniente, pertinente, o si lo puede encomendar así, puede el director nacional de planeación llevar la vocería del gobierno ante las comisiones de ambas cámaras. Okay, me parece muy interesante lo que me acabas de decir, pero te quisiera hacer algunas preguntas más. Entre esas preguntas que te tengo ahorita mismo para ti, sería de cómo se puede realizar las modificaciones pues, a este proyecto. Bueno, las modificaciones a este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo se podrán realizar en cualquier momento durante el trámite legislativo. Aquí las pueden hacer tanto el Congreso de la República como el Gobierno Nacional. El Congreso de la República podrá realizar modificaciones al Plan Nacional de Inversiones Públicas siempre y cuando se mantenga un equilibrio de todo en relación a lo financiero. Este también podrá realizar modificaciones y también podrá realizar inclusiones no solo de proyectos, sino también de programas de inversiones que considere pertinentes. En este caso, podrán realizar estas inclusiones siempre y cuando tenga la aprobación por parte del Gobierno Nacional por escrito. También está la parte del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional podrá introducir modificaciones o podrá introducir cambios en relación a los programas en el momento en que ésta lo vea más conveniente. Esta sí no tiene restricciones, por decirlo así. Es menester aclarar que las modificaciones o las inclusiones que se pretendan realizar en sesiones plenarias, no es necesario de que el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo retorne a las comisiones anteriores, pues que se encargaron de debatir en primer y segundo debate, sino que como estamos en sesiones plenarias, en este caso, lo que se requiere sí o sí es que la otra cámara lo apruebe. ¿Qué pasa cuando la otra cámara pues no lo aprueba? Bueno, cuando la otra cámara no aprueba las modificaciones o las inclusiones que considera pertinentes, entonces esto quiere decir que se va a crear una comisión accidental. Y ustedes dirán, ¿qué es una comisión accidental? Una comisión accidental son aquellas que tienen funciones transitorias. Tienen funciones transitorias en donde siempre será así, siempre y cuando lo encomiende
las otras cámaras o sus presidentes. Entonces, aquí se va a crear una comisión accidental con el fin de que ésta la puedan integrar tanto miembros de la Cámara como del Senado, en donde se van a encargar de debatir y de decidir este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo con el fin de que si se aprueba o no se aprueba. Esto quiere decir que no se va a extender ese término que estableció la ley, porque la ley inicialmente nos dice sí o sí tiene que ser un término improrrogable de 45 días. Quiere decir que cuando se vaya a realizar las modificaciones o se vaya a introducir también lo que es proyectos, programas, no quiere decir que como se van a introducir todo eso y se va a crear una comisión accidental, nos va a dar más tiempo. No, sí o sí tiene que mantenerse la regla que es de 45 días como término improrrogable. Ok. También quisiera saber qué pasa si es aprobado en ambas cámaras, porque se puede dar ese caso. Sí, si es aprobado en ambas cámaras, el presidente de la República lo sanciona, lo publica en el Diario Oficial y lo convierte en ley oficialmente. Pero pasa algo, de que puede que no le aprueben el Plan Nacional de Inversiones Públicas. Entonces, aquí el gobierno, como no le apruebe el Congreso de la República dentro del término que establece la Constitución, que es de 3 meses, ese Plan Nacional de Inversiones Públicas, el gobierno podrá hacerlo, podrá colocarlo vigente mediante un decreto con fuerza de ley. Y por último, pero no menos importante, ¿cuál es la Comisión de Asuntos Económicos? Bueno, la Comisión de Asuntos Económicos no es una sola, son 2. Es la Comisión Tercera y Cuarta, en donde la Comisión Tercera está conformada por 15 miembros del Senado y 29 miembros de la Cámara de Representantes, en donde se van a debatir temas en relación a la actividad bursátil y financiera, seguros, monopolios, también sobre el régimen cambiario, régimen monetario, también sobre Hacienda y crédito público, entre otros temas. Y está la Comisión Cuarta, que es aquella en donde siempre se van a dar los primeros debates. Se le conoce que a esta Comisión Cuarta se desarrollan los primeros debates de todos aquellos proyectos que sean Hacienda, que sean de presupuesto nacional, que sea también de control de calidad y precios, que sea de patentes y marcas, y también de la creación, supresión o modificación de todos esos establecimientos públicos nacionales, entre otros. Pero cabe resaltar que esta Comisión Cuarta está conformada por 16 miembros del Senado y 27 miembros de la Cámara de Representantes. Y si piensan que todo esto suena muy complicado y se preguntan cómo se ejecuta, pues también les tenemos a nuestra experta en el tema, Giselis. ¿Cómo se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo? Conforme a la ley mencionada, se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente manera. Primeramente, lo que es el Plan de Acción, el cual se encuentra consagrado en el artículo 26 de la misma ley. Cabe recalcar que cada organismo público debe preparar un plan de acción basado en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado. En su elaboración y en la programación del gasto se debe considerar los principios que están consagrados en el artículo 3 de la misma ley. Primeramente, lo que es la autonomía, que dice que cada nivel de gobierno planifica y ejecuta pues sus funciones respetando lo que es la Constitución y la ley misma. También lo que es la ordenación de competencias. Esta se define claramente lo que son las responsabilidades de cada entidad para evitar duplicidades. También hablamos de lo que es la coordinación. Estas son pues las entidades que deben trabajar juntas para garantizar y planificar eficientemente. Hablamos también de lo que es la consistencia, son las políticas y programas que deben ser coherentes en los objetivos de desarrollo. Hablamos también de la eficiencia. Esta se debe a que se debe pues optimizar los recursos para obtener los mejores resultados posibles. Hablamos también de la participación, donde dice que la sociedad civil debe intervenir en la planificación y seguimiento pues de estos planes. Y también hablamos de lo que es la sostenibilidad. Esta dice que pues el desarrollo debe garantizar bienestar presente sin afectar a futuras generaciones. Y también hablamos de lo que son las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Cuando las entidades nacionales ejecutan pues, planes en las entidades territoriales, deben consultar previamente a las autoridades de planeación correspondientes y pues, respetar sus
competencias. Hablamos también de lo que son los bancos de programas y proyectos de inversión, que esto está consagrado en el artículo 21 también de la misma ley. Esta es una herramienta como tal de planeación que registra los programas y proyectos viables, técnicas, ambientales y socioeconómicamente que puede financiarse con recursos del presupuesto general de la nación. Las siguientes entidades que pues deben preparar y evaluar los programas de ejecución son el Ministerio, el Departamento Administrativo, la Contraloría, la Procuraduría, la Veeduría, la Registraduría, la Fiscalía y otras entidades de orden nacional. También hablamos de lo que es el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, que dice que se conceptúa sobre los programas de inversión, también lo que son los que registran en los bancos de programas y proyectos de inversión nacional y también son los que mantienen actualizada la información que se registra en dicho banco. Este banco pues se articula en la unidad de gestión de proyectos según lo estipula el artículo 58 de la Ley 70 de 1993. También lo que es la armonización y sujeción de los presupuestos al Plan Nacional de Desarrollo, que está en el artículo 28, que dice que busca garantizar coherencia y armonización entre la formulación del presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, ya que para ello se deben seguir las reglas establecidas en la ley orgánica de este presupuesto. Gracias a todos nuestros espectadores por su atención. Pero antes, ¿estuvieron atentos? A continuación se les darán 4 preguntas que deberán responder correctamente para garantizar su supervivencia en el grupo 01 de Hacienda Pública. Que comiencen los juegos de la pared.